Padre, pido por este mensaje y yo pido, Espíritu Santo, que seas tú soplando y trayendo vida, hablando toda verdad a cada uno de nosotros, presentes o conectados en línea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero concluir la serie Mente Sana, Vida Sana. Y quiero recordar el versículo y pasaje principal en el cual me he estado basando para esta enseñanza. Primero, Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante, la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hemos visto que somos llamados a no ser moldeados al mundo, y se refiere al sistema, valores, patrones de pensamiento de cómo funciona el mundo en general, la cultura predominante que va contrario a la palabra de Dios, y nos quiere ir moldeando a su manera de pensar. Pero necesitamos renovar nuestra mente en base a la buena, perfecta voluntad de Dios, como se revela en su palabra. Y luego, 2 de Corintios 10, versículos 4 y 5. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y vemos aquí el lenguaje de guerra. Es una guerra espiritual, pero que se desarrolla principalmente en la mente. Habla de llevar cautivo todo pensamiento, y como hemos dicho en la serie, o llevo cautivo mis pensamientos o mis pensamientos me llevan cautivo a mí. Es decir, me dominan y me hacen vivir a través de ese filtro y ese criterio. Entonces es crucial reconocer que es una lucha. Habla de derribar fortalezas mentales. Una fortaleza en lo natural, terrenal, era esta construcción militar como un muro impenetrable. A veces hay eso en nuestros pensamientos, patrones de pensamiento que se han establecido tan arraigados en nosotros, que ya casi dominan nuestra forma de pensar, creer, actuar. Pero con la ayuda de Dios podemos derribar las fortalezas, los patrones de pensamiento equivocados. Y 3 puntos que quiero repetir rápidamente, porque parte de renovar la mente es la repetición. Tenemos que ir, así como hemos sido bombardeados con información y contenido equivocado, tenemos que ahora establecer lo verdadero. Y lo primero es reconocer los pensamientos falsos, porque a veces estamos pensando algo tan en automático que nos acostumbramos y ni estamos conscientes de que es algo contrario a lo que enseña la palabra. Batallamos con todo tipo de pensamiento equivocado. Por ejemplo, muchos batallan con ansiedad y preocupación. Tal vez piensas regularmente: ¿qué si fallo? ¿Qué si fallo en mi trabajo, en mi matrimonio? ¿Qué si se enferma un ser querido? ¿Qué si no puedo pagar mis deudas? Y ese pensamiento me puede llevar a mucha ansiedad, a mucho estrés, a mucha preocupación. Y necesito reconocer el pensamiento. Y luego voy a ir al siguiente punto, porque no es tan simple como ya no voy a pensar eso. Que fuera tan sencillo, ¿verdad? Ya no voy a pensar eso. De hecho, el tratar de pensar en no pensar algo nos hace pensar en ese algo, ¿verdad? Por ejemplo, por favor, no pienses en lo que vas a comer saliendo
de aquí. No pienses en tus tacos favoritos con tu salsa, con los frijoles charros, con la papa asada, no pienses en eso. Pues más que digo no pensar, obviamente más lo vas a ir pensando. No te vayas temprano, por favor. Ahí estarán esperándote esos tacos al final de la reunión. A veces tenemos que ir a la raíz del pensamiento, porque a veces son cosas que llevamos cargando de años. De hecho, a veces de generaciones, porque hay fortalezas generacionales, patrones de pensamiento que si nos ponemos a analizar, vemos cómo lo pensaban tal vez nuestros padres o un abuelo, y ahora en automático seguimos pensando así, aunque no es conforme a la palabra de Dios. Y si no hacemos algo, lo vamos a pasar a las siguientes generaciones. Bien, de reconocer pasamos a renunciar. Renunciar a la mentira. No la minimices, no la justifiques pensando, es que así crecí. Bueno, y tal vez está equivocado y hay que romperlo. O muchos piensan así. Pues sí, pero muchos pueden estar equivocados. ¿Sí? Expresa que ese pensamiento es una mentira y ya no la aceptas. Sé específico. Si de veras queremos ganar la victoria y llevar cautivo, no puede quedar en algo muy general. Sé específico que tú estás renunciando a esa mentira. Y finalmente, reemplazar. Reconocer la mentira, renunciar a ella y luego reemplazar la mentira con la verdad en base a la palabra de Dios. Te animo a encontrar versículos que enseñan la verdad en relación al tema. Reflexiona en ellos, incluso si puedes, trata de memorizar algunos. Y cuando vienen los pensamientos mentirosos, ve a la palabra. Y si la tienes en ti, mucho mejor. Bien, por ejemplo, siguiendo poquito con el ejemplo de la ansiedad o preocupación, que casi todos batallamos con eso a cierto nivel, otros mucho más, lo reconozco. Pero, por ejemplo, me voy a 1 de Pedro 5:7. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Y yo empiezo a leer, orar, reflexionar en esta verdad, que vaya reemplazando esos pensamientos pues sí, que empiezo a imaginarme lo peor. Y yo reconozco, yo puedo depositar toda ansiedad en el Señor que cuida de mí. Y yo me quedo allí y yo lo repito a mí mismo, porque Él cuida de mí. Él cuida de mí. Y tú puedes ir alimentando tu pensar con la verdad. Muy bien. Esto no es fácil, no es rápido, ¿verdad? Toma tiempo, sobre todo si son patrones establecidos. Pero quiero animarte, sé paciente en el proceso. Si de repente sientes que vas avanzando y luego retrocedes, sé paciente en el proceso, vas por el camino correcto. Si tu deseo es honrar a Dios con tu vida y reconoces lo importante de los pensamientos y estás en la lucha, sé paciente en el proceso, vas por el camino correcto. Aún hemos visto que renovar la mente tiene un aspecto literal, cerebral. Se ha descubierto la neuroplasticidad, que resulta que el cerebro se adapta y va creando nuevas vías neuronales dependiendo del contenido que vamos consumiendo. Literal, podemos renovar nuestra mente. O lo contrario también es cierto, ¿verdad? Nos podemos ir por un camino equivocado e irnos alejando cada vez más y más de la verdad. Para todo esto, pide la ayuda del Espíritu Santo.
Él nos revela toda verdad. Él quiere ayudarnos cuando estamos dispuestos al cambio. Una palabra que quiero enfatizar hoy es la palabra perspectiva, porque es crucial en nuestra manera de pensar. Y no solo en cosas espirituales, en general en la vida. De hecho, quiero dar un ejemplo de la vida cotidiana. No sé cuántos se acordarán, en el 2015 hubo un debate mundial sobre el color de un vestido, ¿sí? Había, no sé si tú participaste, tal vez aún votaste, ¿verdad? ¿Es negro y azul o es blanco y dorado? Dicen que cuando se puso en su momento más fuerte, recibía 840,000 vistas por minuto. El mugre vestido, ¿sí? O sea, todo el mundo estaba aquí opinando que si era negro y azul, si era blanco y dorado. Pues ¿qué creen? Los que lo hicieron al fin dijeron es negro y azul, aunque blanco y dorado había recibido más votos. Ahora, gran parte de la controversia era por la iluminación que usaron, pero nos da un ejemplo de perspectiva. Dos personas viendo la misma imagen con una diferente perspectiva, llegando a una diferente conclusión en algo simple, irrelevante si quieres, pero ¿qué tal cuando es en temas importantes? ¿Sí? ¿Qué tal cuando estoy con un reto en el trabajo o la escuela? ¿Cómo lo veo? ¿Cuál es mi perspectiva? ¿Es una carga pesada que no puedo con ella? ¿O es una oportunidad de crecimiento? Tal vez llega un embarazo inesperado. ¿Es una gran inconveniencia o una gran bendición? Cansado, sí, pero una bendición. O un cambio de trabajo o de domicilio, ¿lo veo como una molestia fastidiosa o una aventura? Saben, Jesús es en todo nuestro mejor ejemplo, y Él tenía una perspectiva impresionante. Por ejemplo, con sus discípulos, cuando los escogió, si otro los hubiera visto, se hubiera desanimado, tal vez se hubiera caído en depresión al decir, ¿con estos? Pero Jesús vio más allá de lo obvio y vio el potencial aún en un cobrador de impuestos como Mateo. ¿Sí? Mira, va a haber potencial para bien y va a haber peligros. Tenemos que decidir enfocarnos en lo que honra al Señor, en tenerle fe a lo que Dios puede hacer. Y tal vez uno de los ejemplos más conocidos, pero quiero verlo con un poco más de detalle hoy, es de los 12 espías cuando fueron a conocer la tierra prometida. Para muchos es una historia muy conocida, pero quiero animarte, por favor, aunque conozcas perfectamente esta historia, yo sé que yo otra vez he sido retado al considerarlo. Quiero que estés abierto a lo que Dios quiere hablarte en cuanto a nuestra perspectiva en muchas cosas de la vida. Bien, de nuevo, están estos 12 líderes, eran los líderes de las 12 tribus de Israel bajo Moisés. Y Moisés les dice que vayan a conocer la tierra prometida, ¿ok? O sea, Dios ya les prometió esa tierra. No iban a ver si la pueden tomar. Él les dijo que fueran a traer fruto. Es decir, traigan evidencia de que es buena tierra, que es fértil. Lo de que si la iban a conquistar o no, ya estaba resuelto. Era prometida la tierra. Moisés no les dijo, quiero que investiguen y me den su opinión si Dios puede conquistar esta tierra. Hagan un reporte detallado con su evaluación de riesgo contra factibilidad de victoria. Tomaré su información y lo llevaré ante el Señor para ver si Él nos puede dar la victoria. No les dijo una ridiculez como esa, ¿verdad? Nomás dijo, vayan, conozcan y traigan fruto. Sin embargo, 10 de los 12 líderes decidieron dar su opinión desde su perspectiva y dijeron no se puede. Mientras Josué y Caleb
los otros dos, vieron la misma tierra, con los mismos retos, mismos muros, misma resistencia, pero con otra perspectiva. No voy a leer toda la historia, solo un momento aquí en Números 13. Los 10 ya dieron su mal reporte. Y en el versículo 30 dice: Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que ahí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas o saltamontes. Y así nos veían ellos a nosotros. Desde su perspectiva de estos 10 líderes, era imposible tomar la tierra prometida por Dios, quien había abierto el mar rojo, quien había hecho tantos milagros. Y desde su perspectiva, los hombres guerreros de esa tierra eran tan grandes que en comparación ellos eran como saltamontes o grillos. Y añadieron: y así nos veían ellos a nosotros. Ahora, ¿cómo sabían eso? Para empezar, ¿verdad? Eran espías, se supone que no se dejaban ver. Hicieron una encuesta, ¿verdad? Y ganó saltamontes ahí. O sea, entra aquí también el factor de la exageración, y así es la mente cuando nos vamos por este camino. Era racional preocuparse y decir: wow, esto es un reto fuerte, ¿verdad? Pero de allí se rinden al temor y se va a lo irracional. Somos como saltamontes enseguida o comparados con ellos. Y muchas veces nos pasa similar. De nuevo, los 12 vieron los mismos retos, 2 tuvieron una perspectiva correcta. Tristemente, el reporte de los 10 contagió al resto, porque esto es contagioso. Ojo, mi actitud, mi mentalidad va a contagiar a los que me rodean. Es tan importante renovar mi pensamiento, mi entendimiento. Los 10 temerosos contagiaron al resto de la nación, por lo cual estuvieron 40 años en el desierto. Ya lo dije, pero déjame repetirlo. En la vida siempre va a haber potencial para bien y peligros. Los dos van a existir. ¿En cuál me voy a enfocar? ¿Cuál va a ser mi perspectiva? Y no estoy hablando de negación de los retos. De hecho, eso también es malo. Hay que reconocer que están ahí. Pero ¿con qué perspectiva los estoy viendo? Me gusta la comparación que en su libro Cada pensamiento cautivo usa el autor Kyle Idleman. Comenta que el temor es como un lente, lo compara a los lentes de una cámara. Es como un lente de acercamiento, donde vemos todo de cerquita y todo se ve más grande de lo que realmente es. Y vemos solo un cuadro muy reducido. Así es el temor. Veo un cuadro limitado, reducido y todo más grande de lo que es. Mientras, dice, la fe es como un lente de aumento. Te deja ver el cuadro más completo. Te va ampliando lo que entra en ese cuadro. Y necesitamos ver el cuadro completo, sobre todo con Dios presente. Porque el temor nos hace ver tan de cerca que sacamos a Dios de la ecuación. Familia, ese reto que tienes es grande, es real, pero cuando lo ves con Dios incluido en lo que estás viendo, cambia toda la perspectiva, cambia toda la expectativa. Es tiempo ver con la perspectiva que incluye a Dios, porque Él está presente.
solo que a veces lo perdemos de vista. Es tan importante lo que escuchamos. La nación se fue por el camino de incredulidad y temor por escuchar a 10 en vez de escuchar a 2. Quizá ahí está parte del problema. Había más voces diciendo no se puede que diciendo sí se puede. Y hoy en día es igual, créeme, y creo que con esto todos van a estar de acuerdo. Hay muchos más mensajes en el mundo contrarios a la palabra de Dios que mensajes que se alinean a la palabra de Dios. Hay muchos más mensajeros pesimistas y negativos que mensajeros con esperanza. Otra vez, no en negación a verdaderos retos, pero sí con la actitud que incluye a Dios y su palabra en mi perspectiva. Así que seamos sabios y selectivos en lo que consumimos, lo que escucho, lo que veo, porque está influyendo obviamente en cómo pienso, que luego va a afectar directamente en cómo actúo. Sabios en cuanto a los medios, redes, aún en nuestras amistades y familiares que no expresan una perspectiva conforme a la palabra de Dios, y con una perspectiva de fe. Y lo quiero aterrizar a algo muy sencillo y cotidiano, porque a veces hablamos de esto y tal vez te imaginas nomás orando por un milagro, y lo incluye, pero aún tener la perspectiva para bien en nuestras relaciones interpersonales. Leí del doctor John Gottman, un investigador reconocido mundialmente sobre el matrimonio. Por años estudió más de 40,000 parejas y llegó a poder básicamente predecir cuáles se van a divorciar y cuáles no, por un pequeño factor. El éxito en el matrimonio, dijo, es perspectiva. Obviamente hay unos casos extremos, ¿verdad?, de otras situaciones, pero hablando en términos generales, dice: los matrimonios exitosos tienen una perspectiva positiva, buscan lo bueno en el comportamiento de su pareja, mientras los que fracasan no. Ahora, si no estás casado, aplica esto a tus relaciones con amigos, interpersonales, y sigue. Por ejemplo, si tu cónyuge no te está escuchando, yo sé que tu pareja nunca cae en eso, ¿verdad? Pero los de la tercera reunión batallan con esto, pero para su beneficio déjalo digo: si tu cónyuge no te está escuchando, el de perspectiva positiva piensa: sí, mi pareja está distraída, quizá tiene muchos pendientes, tal vez está muy estresada, y le das el beneficio de la duda y hay más comprensión. Mientras el de perspectiva negativa pues piensa: mi pareja es un egoísta que nunca piensa en mí, y luego por ahí se va peor pensando otras cosas, ¿verdad? Muchas veces lo que determina lo saludable de una relación no es tanto lo que sucede, sino nuestra perspectiva de lo que sucede. Obvio, hay comportamientos claramente equivocados, incorrectos, que deben de ser tratados, pero la mayoría del tiempo no es algo tan obvio. Así que tomemos en cuenta lo importante de nuestros pensamientos. Ahorita te voy a dar un versículo para respaldar más cómo la Biblia nos dice en qué pensar, y es en lo bueno, ¿sí? Así que déjame decir algo que puede incomodar a algunos: ser mal pensado no es una virtud. De hecho, ni siquiera es un hábito inofensivo. Ser mal pensado va en contra los principios de fe de la palabra de Dios y nos aleja de otras personas, nos hace daño y daña a los que nos rodean. Y sé que no es fácil cambiar. Si tú dices: está bien, sí batallo, bien, reconocerlo, ya vas por buen camino.
Ahora renuncia a ello y luego empieza a reemplazarlo con la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Filipenses 4:8. Ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Piensa en cosas excelentes y dignas de alabanza. Algo que nos va a ayudar a ir renovando la mente, enfocándonos más en lo que aquí Filipenses 4:8 nos dice, es nuestra forma de hablar, son nuestras palabras. Y ojo, yo sé que hay enseñanzas extremistas en esto y solo pura motivación personal. No, yo estoy hablando de no dejes que eso te robe de lo que sí viene directamente hablado en la palabra de Dios. Palabras son expresiones de pensamientos y afirman pensamientos, ayudan a establecer lo que creemos, ayuda en renovar la mente. De hecho, está comprobado científicamente que expresar los pensamientos en voz alta, es decir, hablarla, aumenta la retención. ¿Quieres retener algo? Ayuda a hablarlo. Es sencillo. Está comprobado que cuando hablamos activamos una parte del cerebro que está inactiva si solo lo pensamos. Estamos entrenando el cerebro a que preste atención. ¿A qué debe prestar atención? ¿Qué es prioridad para nosotros? Pero la Biblia reveló esto desde hace mucho. De hecho, desde la creación Dios habló, y con el poder de obviamente, y solo Él tiene ese poder de hablar, creó los cielos y la tierra. Cuando Jesús hizo milagros muchas veces habló, incluyendo las 3 veces que resucitó a alguien de la muerte. Y Proverbios 18:21 lo dice muy claro: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Esto es lo que dice la palabra de Dios. De nuevo, yo sé que hay enseñanzas con las que yo no estoy de acuerdo, extremistas en eso, pero no permitas que eso te robe de lo que sí dice la Biblia. Sí hay poder en nuestras palabras, hay vida o muerte. Podemos hablar vida o muerte, podemos bendecir o maldecir. Y no solo eso, luego dice que quienes la aman comerán de su fruto. O sea, nosotros mismos nos alimentamos de lo que hablamos. Comer de su fruto. Interesante la manera que lo dice. Es como si nuestras palabras fueran como semillas que en su tiempo darán fruto y vamos a comer de ellas, vamos a vivir el resultado de ellas. Ahora, como la semilla, esto toma tiempo, no es inmediato, y por eso podemos de repente pensar que no tienen importancia las palabras. Pero yo quiero animarte: sé paciente en el proceso de conocer la palabra, de hablar la palabra, de alinear tu pensamiento a la palabra. No te desanimes, no lo descartes. ¿Sí? Si tú aprendiste una mentira, y todos aprendimos, por crianza o tu contexto cultural, necesitas desarraigar esa mala hierba del jardín de tu mente, pero también sembrar la verdad en su lugar. Así que hay que reconocer usando esta metáfora, esa mala hierba, desarraigarla, sembrar la verdad. Unos ejemplos antes de terminar. Creíste la mentira de que no tienes mucho valor ni sirves para nada significativo.
Necesitas leer, reflexionar y expresar verdades de la palabra, como por ejemplo Efesios 2:10, porque tómalo personal, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Sí, tú eres creación especial de Dios y Él tiene buenas obras, buenos propósitos para tu vida. No importa si te has equivocado en el pasado, hoy recuerda, eres esa hechura, esa creación de Dios con buenos propósitos por delante. Quizá creíste la mentira de que eres un esclavo del temor, la timidez, y nunca podrás ser libre. Pero es tiempo de reconocer y declarar verdades como 2 de Timoteo 1:7, pues Dios no te ha dado un espíritu de timidez, otras dicen temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando viene ese temor y te quiere paralizar, no lo aceptes y no digas, bueno, así soy yo y nunca podré salir adelante, nunca podré intentar esa buena iniciativa. No creas esa mentira ya. En el nombre de Jesús reconoce: Dios no me ha dado espíritu de timidez y temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y permite que eso vaya penetrando y cambiando tu manera de pensar. O quizá creíste la mentira que tus pecados y fallas te descalifican delante de Dios y que Él está enojado contigo. Es tiempo de contemplar y confesar verdades como Romanos 8, voy a limitarle al 31 al 34. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido si Dios es el que justifica? ¿Quién condenará si Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? Él no te condena, Él te justifica, Él intercede a tu favor. Así que termino este mensaje y esta serie con Colosenses 3, versículos 2 al 4. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Wow, qué gran verdad en la cual debemos pensar. Yo fallo en esto, soy el primero en admitirlo. De repente todo mi enfoque está en lo terrenal, corto plazo, lo que está delante el día de hoy. Y obvio, hay que atenderlo, no estoy hablando de negación, pero a veces nos limitamos solo a ello. Y aquí el llamado es: piensa en lo que sigue, piensa en lo eterno. A eso se refiere, piensa en el cielo. Reconozcamos que este tiempo no es todo. De hecho es muy pequeño comparado con todo lo que Dios tiene más adelante en esta vida, y ni se diga en el cielo, más allá de esta vida. Entonces tal vez hoy estoy atorado en algo muy complicado. Hay que atenderlo, pero hay que tener una perspectiva de que Dios está conmigo ahorita y nunca me va a dejar y nunca me va a desamparar. Y con eso en mente yo sé que puedo seguir soñando, yo puedo seguir creyendo, yo puedo seguir confiando. No me voy a quedar
como los 10 espías, solo viendo los obstáculos, voy a abrir mis ojos y mi pensamiento renovado a reconocer: hay tanto prometido que Dios tiene para mí. Yo voy a seguir avanzando y creyendo para eso, porque Dios es bueno y es fiel. ¿Por qué no cierras tus ojos conmigo? Toma un momentito. Quizá hay un patrón de pensamiento particularmente arraigado que ahora mismo tú puedes reconocer no se alinea a la palabra de Dios. Y yo quiero animarte: toma este momento allí en quietud en tu lugar a reconocer, y si estás dispuesto a renunciar a ello, ahí dile a Dios: ya no acepto esta mentira. Y pido tu ayuda, Espíritu Santo. Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad, abre nuestro entendimiento y ahora ayúdanos a reemplazar la mentira con la verdad. Y Espíritu Santo, trae a nuestra memoria la verdad en donde estamos luchando. Ayuda a tus hijos a recordar que son escogidos, amados, adoptados, perdonados, justificados. Que tú no nos has dado espíritu de temor, sino poder, amor, dominio propio. Que somos hechura, creación tuya, Señor, hechos para cumplir buenos propósitos que tú nos ayudas a cumplir, porque vas con nosotros. Y que nada ni nadie nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús.